Bueno, hola, soy la profesora Palopoli Yamila y en el día de hoy vamos a estar viendo la introducción a la unidad número 1 de Teoría de la Administración. En esta primera parte de la unidad van a encontrar lo que sería la concepción de las organizaciones, ¿sí? Todas pasamos en algún momento por alguna organización, como puede ser el jardín, la escuela primaria, secundaria, la universidad, un club, un hospital, un establecimiento penitenciario, ¿sí? Hay múltiples ejemplos acerca de las organizaciones, ¿sí? Que conocemos o que en algún momento visitamos. Pero aunque sean muchas y haya una gran variedad de organizaciones, todas tienen 4 características principales que vamos a ver a continuación. Estas 4 características son que tienen un grupo, o sea, que están constituidas, mejor dicho, por un grupo de personas, ¿sí? Que a su vez existe una división de trabajo, una división de poder, ¿sí? De responsabilidades. La tercera característica es que tiene fines, objetivos, metas, esas organizaciones. Y por último, la cuarta, que hace a lo que es el orden normativo de las organizaciones, ¿sí? Entonces, todas pasamos por organizaciones, las organizaciones surgieron hace muchos años, ¿sí? Pero a pesar de que pasamos por muchas organizaciones diferentes, tienen estas características en común que acabo de mencionar. Las de grupo de personas, la división de trabajo, de poder, de responsabilidades, que tienen fines, objetivos y metas, y que todas estas organizaciones a su vez también tienen como cuarta característica un orden normativo, que les va a decir, por ejemplo, qué uniforme usar, cuál es el horario, cómo fichar la entrada y salida al establecimiento, ¿sí? Por qué vía, plataforma, software, mandar mails o las comunicaciones, ¿sí? Todo esto va a depender de cada una de las organizaciones. Continuando, vamos a encontrar que existen distintas definiciones de esta palabra, que es organizaciones. Hay distintas definiciones, distintos autores, dependiendo del año, dependiendo del contexto, es cómo lo van a representar, ¿sí? Pero lo más importante es no acordarse de memoria una definición, sino leerlas para entender cuáles son sus perspectivas de estos autores y autoras y quedarnos con la idea principal, que son estas características que mencioné anteriormente. Bueno, entramos en otro de los conceptos que van a ver en esta unidad número 1 de teoría de la administración, que es la organización formal y la organización informal. Como pueden ver en la diapositiva que estoy compartiendo, si no me equivoco, en pantalla, ahí está, muy bien, ¿sí? La organización formal es estructurada, ¿sí? Está estática, ¿esto qué quiere decir? Estructurado, estático, no tiene movimiento, y la podemos representar con el organigrama, que ahí dejé una imagen de un organigrama, ¿no? En el cual, de manera vertical, podemos encontrar lo que es la jerarquía de autoridad, y de manera horizontal podemos encontrar la división de tareas, ¿sí? A contrapartida, tenemos lo que es la organización informal, la cual es dinámica, va a depender del contexto, va a depender de quienes integren esta organización, cómo estemos ese día, esa mañana, esa tarde o esa noche en esa organización. ¿Qué quiero decir con esto? Que la organización informal es algo que va fluctuando, va a tener movimiento, por eso se dice que es dinámica. Por ejemplo, si yo estoy trabajando como profesora en la escuela secundaria y mañana tengo que, no sé, que pedirle a algún profe que me traiga un libro y yo voy y no me traen el libro. Y bueno, generalmente eso me va a
a manifestar, o mejor dicho, yo me voy a manifestar con un poco de enojo o de fastidio porque no me trajo el libro que yo necesitaba para alguna clase. Entonces, eso hace de que de repente, ese día, esa mañana o con ese docente yo tenga algún tipo de rispidez. ¿Bien? ¿Esto qué significa? Que ese día tengo rispidez. No significa de que la haya tenido ni ayer ni que la vaya a tener al día siguiente. Pero sí podemos darnos cuenta que la organización informal es eso, va a ir fluctuando dependiendo cómo me despierte yo, cómo se despierte el otro, cómo esté ese día en ese momento, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué nos tenemos que quedar con la idea de estos dos conceptos? Y paso a la siguiente diapositiva. Que la organización formal, que es el organigrama, y la organización informal, que es cómo nos relacionamos con las personas de esa organización, llegan a tener como resultado lo que es la organización real. Y acá no tiene que quedar ninguna duda. ¿Esto qué significa? Que en la organización formal, que es el organigrama, siempre, pero siempre opera la organización informal. ¿Sí? Entonces, formal es igual a estructura, por lo tanto es igual a organigrama, en donde verticalmente vemos lo que es la jerarquía de autoridad y de manera horizontal podemos ver lo que es la división de tareas. Por otro lado, tenemos la organización informal, que siempre, pero siempre opera en la formal y que nos demuestra que es dinámica porque va a depender de las relaciones que se dan dentro de esa organización. Buenas, malas, regulares, algunos días mejores, algunos días peores, ¿sí? Y eso nos va a dar como sumatoria con la formal lo que es la organización real. Bien. Continuando con esta unidad número 1 de teoría de la administración, pasamos a ¿qué es la administración? ¿Sí? Voy a leer ahí rápidamente la diapositiva y dice, la palabra administración viene del latín ad, que significa hacia, dirección, tendencia, y minister, que significa subordinación u obediencia. Y esto significa que aquel que realiza una función bajo el mando de otro es aquel que presta un servicio a otro. ¿Sí? La administración, dejando de lado esto de que viene del latín, la administración, en pocas palabras, es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. Entonces, ¿por qué hablamos de organización al inicio de este video? Porque en esta materia que estamos viendo, administración, ¿sí? Vamos a ver todo lo que tenga que ver con las organizaciones, ¿sí? Entonces, la administración, ¿dónde la vamos a aplicar? En las organizaciones. Entonces, continuando, para llegar como a una conclusión de qué es la administración, es un proceso de planeación, organización, dirección y control de esos recursos que tiene la administración para alcanzar esos objetivos, que es una de las características de las organizaciones, ¿sí? Fines, objetivos y metas, que las habíamos visto, voy a ir para atrás para que las vean, las habíamos visto por acá, ¿sí? Al principio. Entonces, continuando. De administración van a tener también un montón de definiciones dependiendo del año, dependiendo del contexto, ¿sí? Del autor, de la autora, van a haber un montón de definiciones, ¿sí? Pero lo más importante de esta, digamos, introducción a la asignatura es que les quede la idea de que tiene que ver con planear, dirigir, organizar y controlar los recursos de la organización. ¿Sí? Ahora,
¿Por qué es importante estudiar administración y organizaciones? Porque de esta manera podemos saber qué ocurrió en el pasado con esos, por ejemplo, no sé, con esos recursos, para ver lo que estamos viviendo en el presente, poder entenderlo, y a su vez edificar un futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque con estos recursos, con estas experiencias, podemos mejorar nuestro camino para alcanzar esos objetivos, metas y fines que tiene la organización, ¿sí? Por eso es que tenemos que estudiar administración, para poder entender ese proceso que se dio en el pasado, que se está viviendo en el presente y que va a edificar el futuro de la organización. Continuando, vamos a ver qué pasa en las organizaciones. ¿Y qué pasa en las organizaciones? Las organizaciones, como habíamos dicho al principio, está conformado por un grupo de personas, ¿sí? Entonces, hoy en día, por suerte, gracias a muchos autores y autoras que hicieron hincapié en esto, podemos decir que los recursos humanos son lo más importante que tiene una organización. Por eso es que se dice que los recursos humanos son escasos. ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil conseguir personas que se alineen con esos objetivos, metas y propósitos que tiene la organización, ¿sí? Por eso es que, aunque todos acá sean profesores de educación física, no todos pueden aplicar al mismo puesto de trabajo. Pero me van a decir, ¿y pero si todos somos profesores? Sí, pero cada organización está en la búsqueda de una persona en particular. Y esa persona particular tiene que estar alineado con aquellas características, objetivos, metas y fines que tiene la organización. Entonces, siguiendo a que los recursos humanos son escasos y que son lo más importante de la organización, es que vamos a ver cuáles son los requisitos que necesita una organización para poder aplicar a la misma. Y estos continúan, creo que en la siguiente diapositiva. Correcto, acá estamos. Recursos humanos, dijimos que es lo más importante de la organización, que es algo escaso y que a pesar de que todos tengamos el mismo título, hay algo que nos diferencia. Y esto que nos diferencia son las habilidades blandas o las habilidades soft skill que pueden ver acá en color magenta, ¿sí? Estas habilidades blandas son las habilidades que tienen que ver con cómo nosotros trabajamos en equipo, cómo nosotros de repente somos o no puntuales, responsables, ¿sí? Estas habilidades tienen que ver con características que nos lleva mucho tiempo alcanzar, ¿sí? O desarrollar, mejor dicho, porque las habilidades se desarrollan. Y me van a decir, pero ¿qué pasa con las habilidades duras, que son estas en color celeste, o hard skills? Bueno, las hard skills también llevan tiempo, pero aunque no lo crean, llevan menos tiempo que las habilidades blandas. Las habilidades duras, que son los títulos, los cursos, certificaciones, experiencias laborales, llevan menos tiempo que alcanzar, desarrollar la habilidad de la puntualidad, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las habilidades duras son, por ejemplo, no sé, una licenciatura, un profesorado, un curso, una certificación, una experiencia laboral. ¿Cuánto nos lleva alcanzar ese título? ¿4 años, 5 años, 6, 7, 10 años recibirnos? Ok, perfecto, 10 años y me recibí. Ok, eso es una habilidad dura. Ahora, ser puntual, que es una habilidad blanda que está dentro
estas habilidades soft skills o habilidades de color magenta acá pintadas en color magenta, nos llevan muchísimo más tiempo. Ser puntual no significa haber sido puntual 3 días, 2 días, 10 años. Ser puntual significa ser puntual para toda la vida. Desde el momento que desarrollo esa habilidad la tengo que transformar en un hábito constante de mi vida, ¿sí? Entonces, para cerrar esta idea, las habilidades blandas, las que están pintadas en color magenta, las soft skills, bien utilizadas, ¿sí? Bien desarrolladas, van a potenciar esas otras habilidades que son las habilidades duras, las hard skills, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en el profe de educación física. Yo agarro, me recibo de profe de educación física y entro a trabajar. Ok, van a haber muchos o muchas que se reciben de profe de educación física, pero no van a haber muchos que sean puntuales, organizados, que sepan trabajar en equipo, que sean responsables. ¿Se entiende? Entonces, la hard skill nos va a llevar un tiempo, sí, un tiempo nos va a llevar, pero si desarrollamos también habilidades blandas, esas hard skills se van a ver potenciadas por estas habilidades blandas, ¿sí? Bueno, dicho esto, cerramos con la idea de que los recursos humanos son escasos y son lo más importante de la organización, ¿sí? Acá van a encontrar competencias o habilidades blandas, ¿sí? Para que ustedes las miren, las lean, las analicen, destaquen cuáles son en las que ustedes se destacan, en cuáles quieren esforzarse un poco más para desarrollarlas y demás, ¿sí? Y acá llegamos, creo que, a lo más importante de esta unidad número 1 de teoría de la administración, que lo reitero en cada vez y oportunidad que puedo en estas diapositivas, que es el proceso administrativo. El proceso administrativo acá lo planteo con 4 etapas, pero en las siguientes diapositivas vamos a encontrar que dependiendo del autor, del contexto y demás, van a haber más o menos etapas. Pero como cátedra, como grupo de estudio, vamos a hacer hincapié en estas 4. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar en esta diapositiva, de un lado, los recursos, que cuáles son los humanos, los materiales, los económicos, los financieros, los de sistemas, y por el otro, ¿sí? Acá con una flecha, lo que queremos alcanzar como organización. ¿Qué queremos alcanzar? Objetivos, metas, ¿sí? Este proceso administrativo va a tener que ver con la misión, la visión, los valores, la cultura organizacional, ¿sí? Es por eso que es importantísimo el proceso administrativo, ¿sí? Porque es el que nos va a llevar a alcanzar esa característica que hablamos de las organizaciones al principio de este video, ¿sí? Esos objetivos y metas, de el por qué existe esta organización. Tiene objetivos y metas la organización. No surge porque sí, no surge para durar 2 días, surge para durar para siempre. Entonces va a tener objetivos, va a tener metas, que las vamos a tener que ir reorganizando, reordenando con el correr de los años, sí, pero nunca va a haber una organización que no tenga objetivos y metas. Dicho todo esto, pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual, como les había dicho anteriormente, hay diferentes tipos de proceso administrativo. ¿Esto qué quiere decir? Que diferentes autores, autoras, vieron la posibilidad de agregar o no, ¿sí?, pasos a este proceso administrativo. Continuando, ustedes obviamente esta diapositiva la van a leer, la van a analizar, van a ver qué tienen en común, qué no tienen en común y demás. Pero bueno, llegamos a esto que es como lo que tenemos de cátedra, ¿no? Como grupo de estudio vamos a llegar a esto.
que va a haber una planeación, una organización, una dirección y un control. Todo esto dado en base a una integración, ¿sí? No es que hago la planeación sin tener en cuenta la organización o la organización sin tener en cuenta la planeación. Todo esto va de la mano. Por eso es que lo hice en forma, entre comillas, de círculo, ¿sí? Y todo este proceso administrativo, ¿por qué es importante y por qué es difícil? Porque existen dos medios, el medio interno, que es la organización informal, que al principio de este video la mencioné y la expliqué, y existe también un medio ambiente externo. Este medio ambiente externo va a depender de un montón de factores, los sociales, los culturales, los económicos, los políticos, los técnicos, tecnológicos, científicos, religiosos, etcétera, dice. ¿Qué significa esto? Que la organización está en un contexto. Entonces, si está en un contexto, también va a hacer al proceso administrativo. No porque esté por fuera de la organización, no va a tener que ver con el proceso administrativo. La suba, la baja de la inflación, la moda respecto, por ejemplo, a los deportes que se están haciendo o las técnicas de estudio, ¿sí? Todo eso va a depender también de cómo desarrollo ese proceso administrativo. Por lo tanto, ¿qué preguntas me tengo que hacer en este proceso administrativo? En la planeación vamos a tener que pensar en qué se va a hacer, cuáles son los objetivos, qué políticas tiene esta organización. Vamos a hacer en la planeación un diagnóstico para saber cuáles son esos recursos y demás, ¿sí? Después, en la organización, como etapa número 2, ¿cómo se va a hacer? ¿Quién va a hacer cada cosa, no? Entonces, ¿cómo va a ser esa división de trabajo? ¿Sí? ¿Cómo va a estar esta estructura organizacional en este proceso administrativo? Luego pasaremos a la etapa número 3, que es la dirección. En esta dirección es cómo se debe hacer. Acá va a haber toma de decisiones, va a haber supervisión, delegación, comunicación, de hacer que se haga eso que se planeó y se organizó previamente. ¿Para qué? Para llegar a una etapa número 4, en la cual vamos a ver cómo se hizo, bien, mal, regular, qué hay que cambiar. Se lo compara con el pasado, se lo compara con lo que queremos llegar a futuro, ¿sí? Se va a hacer una evaluación en este control. Pero obviamente, además de estas 4 etapas, tenemos que tener en cuenta el medio ambiente externo, el medio ambiente interno, cómo se llevan las personas en cada una de estas etapas, cómo pueden trabajar mejor, peor, regular, etc. Y eso se da con esto que tenemos acá en este margen inferior izquierdo que dice integración. ¿Sí? ¿Quién y con qué se va a hacer? Se va a tener en cuenta el personal, la contratación, están capacitados, existen los materiales, existe una producción. Bueno, esto también tiene que ver, a pesar de que no está en una etapa determinada, hace al proceso administrativo, ¿sí? Y bueno, llegando a la última parte de esta primera unidad de teoría de la administración, van a encontrar actividades autoevaluativas que si tienen alguna pregunta o duda la pueden dejar en el foro, como también por mensajería interna, ¿sí? O la pueden despejar en el próximo encuentro sincrónico, que como ya les dije en la introducción a la asignatura, no son obligatorios, son sugeridos para quienes tengan dudas, inquietudes o algo respecto a los contenidos de esta primera unidad, ¿sí? O de las que vengan a continuación. Bueno, estas actividades, dice, por ejemplo, en una, seleccionen y desarrollen la definición de organización y administración. Esto hace a que ustedes tengan que leer y seleccionar aquella definición que para ustedes sea lo más abarcativa posible, ¿sí? Que les resuene todo lo que estuvieron viendo en esta primera unidad. En la actividad número 2 dice, explica 3 causas que fundamenten la importancia de la administración.
Esto lo pueden obviamente relacionar con su carrera de base, ¿sí? ¿Por qué piensan que es importante la administración en la carrera de base de ustedes? Esto tiene que ver también con lo del pasado, presente y futuro de la organización. En la actividad número 3 dice, mencione y argumente sus hard y soft skills para aplicar a un puesto de trabajo de profe de educación física en una escuela secundaria, ¿sí? Entonces, de esta manera, ustedes van a hacer una introspección acerca de cuáles son sus habilidades duras y sus habilidades blandas, y que obviamente sirvan para el desarrollo de ese puesto de trabajo. En la actividad número 4 dice, explica cómo se aplicaría cada etapa del proceso administrativo en dos actividades distintas, como pueden ser un torneo y un campamento. Y de esta manera van a tener que ver cómo es el proceso administrativo, van a ponerlo en práctica, que es lo más importante de esta asignatura, va de todas, es que ustedes lleven todo lo teórico a la práctica. Y por último, siempre les digo que anoten 3 conclusiones que hayan aprendido acerca de la unidad, porque esto hace que después ustedes puedan leer de ellas y les sea más amena la instancia evaluativa. Y bueno, nada, por último, obviamente van a encontrar la bibliografía, las referencias bibliográficas de la asignatura. Bueno, sin más me despido de este primer video, Introductoria a Teoría de la Administración, unidad número 1. Cualquier duda o consulta, recuerden, las vías de comunicación son el mail institucional, el foro de consultas y dudas, ¿sí? O cualquier cosa lo vemos en el encuentro sincrónico no obligatorio. Hasta la próxima.